A todos, muchas gracias por estar presentes. Hoy tenemos como invitado a Guillermo Atró, que es amigo del club hace muchos años, que va a hablar sobre la separación de la moral y del derecho. Perdón, la separación de la moral del derecho, que es el título de esa. Guillermo es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de La Plata. Creo que es como yo nacido en La Plata, ¿no? Sí. Hay cosas peores, pero... ¿no? Trabajó en el CONICET, fue secretario de la vicepresidencia de la Comisión de Derechos y Garantías en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Es empresario. En el 2006 publicó un ensayo titulado El relativismo moral y desde el 2008 dirige un blog multimedia de crítica jurídica que se llama El relativismo jurídico. No pongo esto es muy difícil. Y es director del Instituto Dorrego. Le acabo de preguntar si el Instituto Dorrego es el mismo que presidía Pacho O'Donnell, y me acaba de decir que no, gracias a Dios. Con perdón si ofendo a alguien. No, sí, precisamente fue para subsanar los embrollos que se habían generado en ese instituto, ¿no? Bueno, ¿más adelante? Sí, bien. Bueno, muchas gracias Guillermo, muchas gracias Carlos. Carlos me invitó a dar esta charla acá y me dijo, yo quiero estar presente porque yo te quiero defender. Quizás algo sabe de esto. Yo en el 80 fui como ingeniero agrónomo, entré en el CONICET y participé entonces con desarrollos de trabajo de investigación en el área de producción animal. Entonces, los primeros jornadas de producción animal, los primeros congresos de producción animal, asistí presentando ponencias y trabajos. ¿Cuál fue la sorpresa para mí? Lo que más me chocó de esa situación. Claro, la gente grande, los sabios de la época, los que habían escrito los libros por los cuales nosotros estudiábamos, se veían violentados porque las tesis que aparecían atacaban sus ideas, los conceptos que tenían sobre la ciencia veterinaria y la ciencia agronómica. Entonces se generaba un ambiente de terror en los congresos de producción animal que eran terribles, tratando de gente grande humillar a los jóvenes y humillarlos públicamente, y por supuesto esto generaba un trauma muy fuerte. Entonces mucha gente decidía no participar más porque estaban siendo agredidos por los grandes hombres de la especialidad. Entonces, terror y trauma es un tema una palabra que quiero que presten especial atención porque va a estar presente en todo el desarrollo de esta charla. Después me dediqué a otras cosas, fui empresario, pero en el 2005 me dediqué a estudiar qué estaba pasando en la economía y qué estaba pasando, por qué gente que venía hablando de moral terminaba en grandes crímenes y grandes matanzas, ¿no? En la historia de la humanidad. Entonces me dediqué a profundizar este tema y puse hincapié en el desarrollo del sistema económico y básicamente en los sistemas fiscales. Entonces para el 2008, con motivo de la 125, se me convoca a un asado, como yo hablaba tan mal de las retenciones y de los impuestos, a dar una charla. Y entonces se me acerca una persona y me dice, Andró, yo lo sigo, usted tiene razón, pero de esto no se puede hablar. O sea, me estaba dando, ¿usted quién es? Y yo soy fulano de tal, el doctor Sander, soy titular de Filosofía del Derecho y de Derecho Civil,
O sea, estaba diciendo que tenés razón, pero no se puede hablar de esto. Entonces, efectivamente, mientras hice la primera parte de la exposición diciendo de por qué las retenciones no deben existir y por qué todo el sistema de impuestos que está vigente, estos más de 100 impuestos que atacan al que trabaja y produce, son inconstitucionales y no deben estar, y eso debe estar. Entonces, mientras desarrollé toda esa parte de la exposición, recibí aplausos de todo tipo. Cuando pasé a cuál era el orden fiscal que debíamos, que emana del derecho natural y de la economía natural, de la Escuela Natural de Economía Natural de Manuel Belgrano, fundada por Manuel Belgrano en el Río de la Plata, y dije que había que volver al sistema de rentas, porque los entes recaudadores se llaman rentas, inclusive hoy en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, las rentas no se recogen más y eso fue reemplazado por un sistema de impuestos al trabajo y a la producción. Entonces, yo por eso en la última charla le pregunté a López Murphy acá, porque economistas del Commonwealth, australianos, neozelandeses, canadienses, hicieron un congreso por primera vez fuera del Commonwealth y vinieron a Buenos Aires. Y entonces, hacer un homenaje a Buenos Aires y a la Argentina por ser el primer país en institucionalizar el sistema de rentas, sistema que ellos copiaron y diseminaron por todo el Commonwealth y que es la base del éxito económico, la paz y el progreso que tienen, ¿no? Entonces, lo junto, me pidieron, Fred Harrison, que fue el principal, presentó una charla que se llama ¿Cómo evitar la Tercera Guerra Mundial?, la reforma fiscal que había que hacer. Y yo presenté un trabajo que se llama La corrupción del derecho, de la economía y de la historia. O sea, cuál era el sustrato que debía tener un país para sostener este perverso régimen de impuestos. Cómo la educación endogámica había hecho posible esto, que los argentinos no sepamos de dónde venimos, quiénes somos, qué fue la Revolución de Mayo, en fin. Lo cierto es que cuando avancé sobre este segundo tema, lo que recibí era la advertencia del tipo que me dijo, ¿cómo que esto no se puede hablar? Entonces recibí la misma agresión que había recibido en los congresos de producción animal casi 20 años después, ¿no? Entonces esto es para entender la violencia que encierra el sistema, y es el motor de la grieta argentina y de toda la historia de violencia. Bueno, lo cierto es que acabamos de cubrir 30 años de la vuelta de la democracia y la casa está dividida. Y todo reino dividido contra sí mismo es asolado, decía Marx. Toda casa dividida contra sí mismo cae. Esta es la situación de vulnerabilidad que tiene la Argentina, peleados hermanos, en la misma casa, en la misma clase social. La mesa del domingo está totalmente alterada. Y bueno, entonces lo que podemos ver en la historia argentina es, si repasamos estos 35 años de democracia y vemos la violencia que se ha derramado en estos 35 años, y yo le hago un pantallazo, ustedes no pueden creer lo que vieron, pero fue el libro de Larraqui, el primer libro de Larraqui, sobre la violencia en los 35 años de democracia. Increíble. Pero bueno, esto tiene sus antecedentes, por supuesto, en las guerras civiles y en una discusión que queda inconclusa durante mucho tiempo. Por eso es que Larraqui después escribe 100 años de violencia política, otro libro que muestra la violencia de la década del 70 y 100 años de violencia política. O sea que la Argentina, por esta razón, vive en una guerra civil intermitente. ¿Y qué pasa? La mente tiene un mecanismo que es el olvido, que nos olvidamos de lo que pasó, por ejemplo, en diciembre del año pasado, cuando ejércitos populares atacaron a cascotazos de ejércitos regulares. Es una manifestación de la guerra civil. El miércoles pasado acaba de pasar algo parecido, no se mostró mucho, pero esa violencia que explota, que cada tanto irrumpe y que es un denominador común en la historia argentina. Así que después de las guerras civiles y en la agonía, después de la batalla de Pavón, suceden cosas y se crea un sistema federal de jure. La Constitución habla de un sistema federal, pero de facto es unitario. Entonces tenemos
un poder central muy poderoso que somete a las provincias, donde las provincias son unitarias y la Cámara Federal por excelencia, que es la Cámara de Senadores de cada una de las provincias, lo primero que hace es entregar su soberanía fiscal a la nación y después mendigar aplaudiendo al tirano de turno, perdón, al presidente. Entonces esta situación genera una enorme tensión de simplificación y los problemas no se resuelven. Y bajo el régimen unitario que tenemos, lo que tenemos es una sociedad dividida. Bueno, tan dividida que Mario Bunge, que es un amigo de la casa, dice: yo no entiendo nada, tengo mis amigos de la Facultad de Ciencias que dicen que el kirchnerismo ha sido un gran gobierno porque le ha apostado tanto a la ciencia y le ha generado tantos recursos, y un gobierno que hace eso no puede ser un mal gobierno. Pero también dice: tengo mis amigos del Progreso que dicen todo lo contrario. Y efectivamente eso genera una falta de posibilidad de dialogar que genera grandes perturbaciones. Bueno, lo cierto es que cuando la ciudadanía trata de siempre buscar el cambio a través de las elecciones no sirven bajo un sistema unitario para elegir gobernantes. Para lo que sirven las elecciones y la democracia es para derrocar tiranías. Entonces, lo que tenemos es que, bueno, se elige a uno, el pueblo siempre está buscando alguien que lo saque de este perverso sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, Menem llegó así, la gente vio que tanto Alfonsín como el peronismo de Cafiero no lo llevaba a ningún lado, prefirió votar a Menem porque yo sé a dónde me lleva vos, entonces voto a Menem. Menem hizo una serie de reformas, parecía que todo cambiaba, o sea, cambió todo para que nada cambie, el sistema no cambió. Entonces después la población derroca o le da participación y así aparece otro antisistema, aparece que es Néstor Kirchner, ¿no? Néstor Kirchner aparece también y bueno, y así es la historia, de derrocar tiranos y un salto mismo con Macri, el pánico y el susto que nos ha generado Cristina hizo que votemos a Macri. Macri otro salto más al vacío, parece. Bueno, este es el mismo proceso por el cual en la actualidad hay varios dirigentes políticos nuevos, como Trump, como Macron, bueno, muchos, en Turquía también, y ahora tenemos el acceso de Bolsonaro al poder, ¿no? Entonces, y a todos nos asombra, como nos asombró que llegue Menem en su momento. Pero es la gente que está buscando, como la dirigencia política no le ofrece un cambio de sistema, estamos en un sistema absolutamente inmoral, entonces la gente termina votando antisistema. Yo siempre, ojo que esto pasó en el siglo XX también, y así fueron los ascensos de Hitler, de Stalin y de Mao. Pero esos ascensos de esos personajes antisistemas generaron la pérdida de 180 millones de personas asesinadas, solo en el siglo XX, en el siglo de la tecnología y la ciencia. Así que por eso es que con Fred Harrison mostramos las reformas que había que hacer para cambiar, para volver a un sistema moral, porque la Tercera Guerra Mundial estaba cerca. Y por supuesto, esto fue en el 2012, se nos reían, como se le reían como es el primer británico Churchill, cuando avisaba que iba a haber guerra y decía que había que hacer la reforma que tenemos tributaria que Fred Harrison proponía y que es la reforma tributaria de Mayo. Lo mismo hizo León Tolstoy. León Tolstoy le avisa en 2 cartas al zar de Rusia que si no hacía la reforma tributaria de la Constitución argentina, si no generaba una reforma tributaria, iba a correr peligro. Por supuesto, la primera carta la contestó, la segunda no la contestó, y ya sabemos cómo fue el final del zar de Rusia, pero también el final de Rusia, con casi 40 millones de personas asesinadas. Así que quiero mostrar esto porque la violencia que tiene metida el sistema es fenomenal. Cuando en 2010 doy una charla en la Facultad de Derecho,
en homenaje a la Revolución de Mayo, el que me presenta me dice, este hombre, dice, es ingeniero agrónomo. Y va a hablar de lo que habla, porque si hubiese estudiado en esta casa, jamás podría ver lo que va a decir. O sea, habló sobre la ceguera que causa la educación, ¿no? Yo estaba pudiendo hablar de eso porque no había estudiado en la Facultad de Derecho. ¿De dónde estudié yo? Y del Verdi, leí los libros del Verdi, y Alberti decía todo esto que voy a decir ahora en sus libros de pe a pa, siendo durísimo y súper crítico. Entonces, otro tema muy importante es ver el tema de la ceguera, porque lo vamos a tratar varias veces en lo que hace al desarrollo de la ciencia y la educación, fundamentalmente. Bueno, lo cierto es que siempre aparecen antisistemas. Un antisistema ahora es Milei, Expert, que son gente educada para generar regímenes tributarios perversos. Sin embargo, ellos se rebelan contra el propio sistema, pero no saben cuál es el lugar donde tenemos que ir. Y uno le pregunta, ¿vos sabés que la Constitución argentina viene con un sistema económico, con un sistema fiscal, con un sistema monetario y un sistema financiero que es exactamente lo opuesto a lo que estamos viviendo? Y no tienen la más mínima idea. Es decir, ha habido en la nacionalización de las universidades se ha eliminado esto de los... Vengo en el micro, en el tren con Adolfo Sturzenegger, ¿no? Entonces ya hice una previa de esto. Bueno, lo cierto es que la situación es de extrema tensión, la ciudadanía lo siente, se siente el olor a pólvora, se siente el olor a sangre, los brasileños lo sienten mucho más. Yo voy a Brasil hace mucho tiempo, tengo amigos brasileños que vienen acá y que son abogados y economistas, y yo les digo, ustedes la culpa de todas las desgracias que están viviendo la tienen en su billete. Vieron que Adolfo Sturzenegger, Federico Sturzenegger dijo que los billetes, que el lugar a donde vamos no hacía falta la historia. Entonces sacaron a toda la historia. Entonces la tradición acá es el tercer punto de la historia. La historia es muy importante. Entonces yo decía, ustedes lo tienen en el billete de Brasil, del real. Ustedes saben qué figura tiene, pregunto a los brasileños, qué figura tienen en el frente del real, y nadie sabe contestar. Hasta que no buscan el billete, háganlo con los turistas brasileños, van a poder comprobar esto, que entonces como no saben, tienen que agarrar un billete y fijarse. Bueno, la figura que tienen en el billete es esta. Un romano, el derecho romano que Freitas introdujo a través del Código Civil y que después, lo que sería la contrarrevolución a Mayo, Vélez Arfield incorpora en el Código Civil argentino. Entonces, y yo les digo a mis amigos brasileños, bueno, si vos querés tener derecho romano, vas a tener un ejército, vas a tener que tener un ejército romano que asesine a las víctimas del sistema, a los esclavos, a los sin tierra. Vas a tener que va a emerger del sistema un ejército de ese tipo. Efectivamente, en el gobierno de Lula y de Dilma, durante esas gestiones, no solo los planes sociales aumentaron de 500.000 a 50 millones de planes sociales para parar la violencia, sino que la tasa del crimen está en Brasil en 65.000 crímenes por año. Es una guerra civil en pleno desarrollo. Eso es lo que tiene Brasil. Y eso es lo que explica el ascenso. O sea, se vive, de nuevo, acuérdense, un clima de terror en Brasil. Y el clima de terror genera un trauma. Un trauma significa que no poder avanzar la ciencia y no poder avanzar el hombre se encuentra atrapado. Entonces, esto es lo que emerge un César romano. Los Césares romanos eran, como dice Santiago Cobas, los asesinos vocacionales. Tenían pasión por matar. Bueno, esto es lo que acaba de pasar en Brasil. Se ha elegido una especie de César asesino vocacional con pasión por matar. Entonces ya está advertido a todos cuál va a ser que la línea de fuego donde está. Entonces les dice algo parecido a lo que decía Camps acá. Decía, los montoneros acá, bajo mi gobierno en la ciudad de La Plata, están sueltos o muertos. Ese era el eslogan que tenía él.
y los militares de la caballería no podían hacer nada por frenarlo, estaba totalmente fuera de control. Por eso en La Plata se desarrolló una carnicería feroz, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte epistemológica. Yo le pregunto hace 10 años, en 2008, a Mario Bunge: Mario, usted que está advirtiendo sobre ciencia y pseudociencia, la diferencia entre el psicoanálisis, si es una ciencia o no es una ciencia, ¿por qué no opina un poco sobre el positivismo jurídico? ¿No? Y entonces él me dice, más o menos así: el positivismo jurídico es una pseudociencia. Ha separado la moral del derecho y ha llevado el derecho a una situación inmoral y absurda. Es la filosofía del régimen nazi, pero vamos a ver que tenía antecedentes previos, donde el que tiene el poder pone el derecho. La verdad, entonces, esta referencia que hace la verdad es lo que es la decisión del gobernante de turno. Y la ley se crea según las necesidades del gobernante de turno. Entonces, positivismo, yo le dije, por favor, desarrolle un poco este tema, porque este tema es el que tiene al mundo en una alta tensión de civilización y que está generando estas guerras civiles masivas, que se van a incrementar, porque esto que le acaba de pasar a Brasil le va a pasar a Francia, donde Marsella parece una ciudad de Marruecos, y donde los marroquíes y los negros manosean, violan a las mujeres francesas y no salen en la prensa, lo ocultan por el miedo a la represalia. Entonces esto está pasando hoy en España. Si saben leer van a encontrar noticias de este tipo, pero no salen al público para no generar en la gente el trauma y el terror. Pero es inevitable el ascenso de Bolsonaro por todos lados. En Francia, en Holanda, en Bélgica, en Alemania, en España, donde este trauma social ha generado que los españoles tengan una tasa de multiplicación del 1,1. Cuando se está por debajo del 2 quiere decir que está en retroceso, y los africanos tienen una tasa de natalidad del 8,1. O sea, cualquiera que haga matemática sabe que en un par de generaciones el dominio total y absoluto de musulmanes en Europa, ¿no? Entonces esto genera una situación realmente sin precedentes, y que trae consecuencias catastróficas. O sea, la guerra civil que rodea ahora a Europa es inevitable que produzca colapsos interiores. Entonces, bueno, entonces vamos a ir a la parte epistemológica. David Hume decía: la moral, la ciencia moral no es un desarrollo de la razón, no es un derivado de la razón, dice David Hume. Lo cierto es que nosotros tenemos, en este siglo ha habido un exceso de confianza en la razón. Nos hemos creído que somos animales racionales, ¿no? Entonces, David Hume coincide ahora con la nueva neurociencia, la neurociencia científica moderna, coincide con los postulados de investigaciones sobre el conocimiento humano de David Hume, que no solo decía que la razón no es, la moral no es un desarrollo de la razón, sino que decía que el hombre era un ser pasional, estaba movido por las pasiones, y que la razón solo le sirve para justificar las pasiones. Entonces, ojo que la razón no es un instrumento para la ciencia. Eso es lo que empieza a decir David Hume. Después se constata el desarrollo de la epistemología, ¿no? Entonces aparece, para salir de la metafísica de Aristóteles, se pasa en el positivismo, pero gracias a la influencia de Einstein, Popper desarrolla todo un... Popper y Mario Bunge también participan de esta reforma, sobre la filosofía y la metodología de la ciencia. La ciencia tiene un método que en definitiva trata de alejar la razón y tratar de mostrar hechos, no palabras, digamos, ¿no? Bueno, a su tecón. Después Lakatos hace un híbrido entre estas dos teorías. Y finalmente Feyerabend termina pateando y dice: acá la razón no tiene nada que ver con la ciencia, así que
David Hume nos había dicho que la ciencia moral no es un derivado de la razón, y ahora los epistemólogos nos dicen más o menos lo mismo. ¿Y por qué pasa esto? Porque si nosotros llegamos a reconocer que estamos dando vuelta alrededor del Sol, cosa que uno lo dice a la ligera, pero si ya los cosmólogos precopernicanos sabían que deberíamos estar viajando a una velocidad insólita. La velocidad a la que estamos viajando en este momento son de 171.000 kilómetros por hora. Entonces no existe mente que pueda aceptar eso. Es absolutamente insólito e imposible, porque a 50, 60 kilómetros por hora las hojas son desprendidas de los árboles, y a 100, 110 kilómetros por hora se desprenden los árboles de la tierra. Así que digamos que es ciertamente el equipamiento con el que venimos, que es el instinto y la razón, no son instrumentos ciertos para encontrar la verdad. Es más, siempre nos van a engañar, y siempre estaremos tentados por jugar a dioses, a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Es una tentación muy grande que tiene el hombre, ¿no? Por eso es que uno se aferra a sistemas y los defiende después a muerte, ¿no? La mayoría de la situación en el campo de la ciencia, en el campo de la producción animal, se subsanó cuando estos personajes, dueños de la verdad científica, que escribían libros, dejaron de ir a los congresos, y después cuando murieron. Por eso es muy importante eso también, ver que Lampedusa dice, cuando aparecen los nacionalismos, y para él es un retroceso, no solo dice, la frase del Gato Pardo es cambiar todo para que nada cambie, que es lo que venimos haciendo permanentemente, sino que tiene otra frase que es muy importante, que dice: mientras hay muerte hay esperanza, ¿no? Entonces recién cuando murieron, mientras hay muerte hay esperanza. Entonces cuando murieron nuestros decanos, la gente que había generado los primeros libros, recién ahí se terminó el trauma, se terminó el imperio del terror en la ciencia, y los distintos científicos empezaron, hasta llegar a lo que estamos hoy, que es una jauría de gente enloquecida que se encierran en garage con 4 computadores y tiran y tiran y tiran. Cuando aciertan, o sea, son ciegos en un cuarto oscuro, que van tirando y tirando, y cuando aciertan reconocen porque aparece el éxito. O sea que debemos reconocer dos cosas: primero, que no es un derivado de la razón, y segundo, que para sostener la verdad científica, tanto en el campo moral como en el campo de las ciencias duras y semiduras, debemos recurrir a dogmas, a principios de órdenes que podemos enfrentar, pero tenemos que justificarlo permanentemente. Pero el instinto, o sea, desarrollamos ahora qué es la moral. La moral es el hombre está equipado con sus mecanismos, viene equipado con un sistema a través de su cerebro y por ejemplo, los monos viven en grupos de hasta una docena de animales, ¿no? O sea, el hombre también viene equipado para un sistema tribal de hasta 100 personas. El habla le dio la posibilidad de expandir eso. Pero el manejarse en tribus no generaba el desarrollo de la civilización, que es la expansión del hombre en las más diversas disciplinas. Y para poder sobrevivir necesitaban vivir en grupos mayores. Entonces, las sociedades de orden extenso, los campamentos, necesitaban de reglas de juego artificiales. Y esas reglas de juego artificiales no son un invento de la razón ni de los relatos, sino que son un aprendizaje de la historia. Por eso Hume terminará diciendo que la civilización es un aprendizaje de la historia. Atención, historia, porque es donde vamos a ir en la parte final de esta charla, donde vamos a ir a recoger todo esto que estoy diciendo, la historia, la importancia que tiene como instrumento científico para desarrollar las ciencias morales. Entonces, el hombre y sus consecuencias. Entonces, eso nos deja a nosotros una especie de aprendizaje. Cuando nosotros vemos una película o nos cuentan una historia, fulanito actuando y miren las consecuencias y terminó con la muerte de tal y tal,
Entonces eso genera una moraleja. ¿Y qué es una moraleja? Una especie de vacuna que uno recibe que genera anticuerpos, modifica el comportamiento para evitar que los efectos no deseados de la acción humana se reflejen. Entonces es una limitación al comportamiento humano. Entonces, bueno, y acá se abre todo un panorama, ¿no? La mente nos engaña permanentemente y las palabras matan. Las palabras matan. La vida es como un río que cuando encuentra obstáculos se torna violenta. Entonces Ambrosio dice, las palabras matan. Cuando nuestros deseos son obstruidos por las leyes, se tornan más violentos y nos precipitan al mal y hacia la muerte. Esa es la violencia que genera en una persona y una transmutación no solo del comportamiento humano, de la naturaleza humana, transformando al hombre que en sociedad y en la tribu es un homo hominis amicus. Cuando generas un derecho contrario a científico y contrario a la naturaleza humana, transformas al hombre en lobo del hombre, que hace que nos matemos unos a otros. Entonces, por eso es que Jesucristo dice, ¿no? Dice, cuando ve que están por apedrear a un judío, él se tira encima y le dice, el odio, la ira, el miedo, son el engaño que ellos nos obligan a soportar. Los romanos, que habían vulnerado el derecho divino y habían generado un derecho, habían impuesto el derecho romano. Dice, cuando nos liberemos de ellos, volveremos a reconocer que en nuestra naturaleza no está el odio, la ira, ni el miedo, sino el amor, ¿no? Pero bueno, es muy importante porque fíjense que los moralistas escoceses, de los moralistas escoceses son palabras como código, genético y evolución. Son palabras que tienen base en la moral, en la ciencia moral, sin embargo son los que le sirven a Darwin para explicar todos los fenómenos de la naturaleza. Entonces esas palabras son secuestradas para el campo de la biología y lamentablemente nunca más vienen al campo del derecho. Entonces dice Savigny, que Savigny es un hombre defensor del derecho natural, que Alberti choca con él y a partir de ahí el derecho tomó para Alberti dice, un poder tan picante como toda la ciencia de la naturaleza, como la geometría, por ejemplo. Savigny dice, un código no debe contener sino los principios de donde emanan las decisiones de las especialidades, porque el derecho, como la geometría, subsiste sobre principios fundantes y fecundantes. Fíjense qué parecido a los genes nuestros. Tenemos genes que son principios de orden, que ya en cada una de estas personas le voy a decir qué ojo tenemos, qué tipo de cabello, qué altura vamos a tener, está todo predeterminado. Lejos de que las leyes, es decir, las disposiciones expresas del poder, constituyan derechos, ellas pueden a menudo corromperlo, desnaturalizarlo. Perfecto. Ellas ejercen su influencia sobre todo en los códigos. Los códigos se han transformado en una especie de programa legal de gobierno, por lo cual el Estado deroga todo lo que no está en él, salvo la niñez sobre la vocación de nuestro tiempo por la legislación y la jurisprudencia. Bueno, y ahora voy a citar una cita para terminar esta parte de la epistemología, digamos, de Benedicto XVI. En el Congreso del Parlamento Alemán en 2012 dice: la política debe ser un compromiso con la justicia. Atención a esta palabra justicia. Y crear así las condiciones básicas para la paz. Su criterio último y la motivación de su trabajo como político no debe ser el éxito y mucho menos el beneficio material. Miren qué problema, tenemos elecciones cada 2 meses y queremos conservar el poder, ¿no? El éxito puede ser también una seducción y de esta forma abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de la justicia. Quita el derecho y entonces, ¿qué distingue al Estado de una banda de bandidos? Se pregunta San Agustín en cierta ocasión.
Nosotros, los alemanes, sabemos por experiencia, como decir los argentinos también, sabemos por experiencia que estas palabras no son una mera quimera. Nosotros hemos experimentado cómo el poder se separó del derecho, se enfrentó contra él, cómo se pisoteó el derecho, de esta manera que el Estado se convirtió en un instrumento para la destrucción del derecho. Se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada que podía amenazar al mundo entero y llevarlo al borde del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental del político. Y se pregunta, ¿cómo podemos distinguir entre el bien y el mal? Entre el derecho verdadero y el derecho solo aparente. Así que con esto vamos a abrir la tercera parte de la exposición, que es recurriendo al único material de la ciencia moral, que es la historia. Entonces vamos a hacer un repaso por los principales puntos de la historia para ver la tensión que hay entre la ciencia moral, o sea, el derecho en su estado natural, y el derecho positivo expuesto por el poder de turno. Entonces, Moisés es el gran legislador, su cuasi hermano, Ramsés, es, además de Faraón, es Dios. Estaba representado, o sea que él tenía la verdad. Él cambia el sistema tributario egipcio y va a un sistema de impuestos y somete a los judíos a un sistema de impuestos muy parecido al que tenemos ahora. Los impuestos suben y eso genera una rebelión impositiva y entonces logra salir de Egipto. Muy bien. Preocupado por la legislación, sube al monte Sinaí y deja a cargo del campamento a Aarón, ¿no? Y él se va, pasan 40 días y no volvía. Entonces los propios judíos decían, Moisés nos ha abandonado, le dicen a Aarón, haz un becerro de oro y volvamos a los principios de Egipto. Y así podremos salir. Entonces abandonaron los principios que él había pedido subordinación y entra en un campamento que tenía unas 30.000 personas, un campamento grande, tribus que se adherían a ellas, le decían, bueno, nosotros podemos pagar tributo, le decían las tribus que se venían a juntar con él. Y Moisés le contestaba, no vamos a hacer a nuestros súbditos lo mismo que hicieron los judíos con los egipcios con nosotros. Lo cierto es que baja Moisés y cuando baja está la escena de ver a su pueblo en un proceso totalmente de autodestrucción. Ese proceso había vuelto a las especies primarias de la tribu y entonces estaban todos peleando, unas matanzas, unas orgías impresionantes. Entonces él junta a los que le habían quedado, lo juntaron y dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has abandonado la ley que te mandé cumplir, la ley de nuestros padres? Y entonces manda matar a la mitad del campamento. Esa noche, según que Éxodo se lea, murió la mitad del campamento, o sea, unas 15.000 personas. Otros dicen que murieron 3.000. Pero bueno, o sea, hubo una matanza extraordinaria. Entonces los acusó a los que habían incumplido y vuelve a subir al monte Sinaí a reconstruir las tablas que había roto, que es lo que representa muy bien Miguel Ángel en San Pietro en Vincoli, Moisés con las tablas en ira y las tablas cayéndose, ¿no? Rompiendo las tablas. Bueno, lo cierto es que la base de la salida es una rebelión fiscal. La base de la libertad del pueblo judío se basa en renunciar al sistema de impuestos egipcio. Entonces, en la Biblia, en los 4 primeros capítulos de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, desarrolla toda una cantidad de instrucciones y de leyes, no solo de comportamiento personal para la supervivencia del grupo, sino que aparecen también normas morales de comportamiento económico, ¿sí? Que por supuesto van a encontrar una enorme resistencia por los racionalistas de todas las épocas, y porque como frenan la naturaleza humana, van a tratar de vulnerarlo. Seguimos adelante. Aparece
porque tenemos siempre, aquello que figura en el Génesis, la tentación de ser como Dios y poder discernir entre el bien y el mal. Como vimos, nuestra razón y nuestra mente no nos permite discernir entre el bien y el mal, ¿no? Entonces aparece Platón, vamos ahí porque ahí se produce otro cisma muy importante. Platón dice, el fin del Estado es la justicia. Acuérdense lo que decía Benedicto, el fin del Estado, el fin de la política debe ser la justicia. Contra eso se enfrenta Aristóteles y Aristóteles dice, no, el fin del Estado es cambiado por la razón del Estado, el Estado tiene razón. Y la razón del Estado es la felicidad, o sea, liberarse de aquellas normas morales que mantenían, que impedían la libertad del hombre, la felicidad y la virtud de hacer lo que hay que hacer, porque el que gobierna bajo estas circunstancias tiene que llenarse las manos de sangre, y cuando hay que matar, hay que matar. O sea, la virtud es hacer lo que hay que hacer en cada momento. Bueno, esta es la principal diferencia entre Sócrates y Platón con Aristóteles, motivo por el cual lo sacan de la academia y él crea su liceo. La justicia para Aristóteles es hacer lo que las leyes dicen. ¿Qué ley? La ley generada por la moral, por el desarrollo de la ciencia moral a través de la historia. No, la ley es la que crea el gobernante de turno según sus necesidades. Y el saber es seguro. En cambio, Platón decía, y Sócrates decían, la verdad es objetiva, por más que esté parado sobre ella, no seré capaz de reconocerla. O sea, la mente no nos sirve para descubrir la verdad, tenemos que tener un método científico. Bueno, acá empiezan los problemas. Roma también abandona su sistema de proprietas romana y va hacia un sistema de impuestos. Más o menos en el 120 aparecen los peronistas y los radicales, o sea, los tribunos de la plebe que agarran el gobierno y piden, por favor, devuelvan la propieta que ustedes se llevaron, la oligarquía, digamos, se llevaban con las tierras la propieta, ese valor que está adherido a la tierra y que son los verdaderos fondos públicos, porque no son ningún valor generado por el trabajo, sino que es generado por las demandas sociales. Entonces ocurre grandes matanzas. Va Tiberio Graco, el primero, Tiberio, en el 120 a.C., se presenta con 300 hombres al Senado romano. En el Senado lo están esperando con su ejército romano y los matan a garrotazos. En el 110, Cayo Graco, el hermano, va con 3.000 hombres. Y estos contratan un ejército más grande y los matan a todos. Entonces pasa, fíjese qué interesante, entre la modificación de una norma moral y las consecuencias. Si en el 120, más o menos, 110, 120, se generó la reforma fiscal que generamos acá en el año 30 y que se potenció en el año 72, las consecuencias fue que para el año 60 tenías cantidades sin tierras, acá cantidad de pobres, que allá se llamaban la rebelión de los esclavos. Entonces termina con el ascenso de un Bolsonaro, un grandes generales que termina matando 60.000 esclavos en el campo de batalla y para causar el terror, para causar el trauma, crucifican a 6.000 hombres en las vías de acceso a Roma. ¿Qué ventaja les da el trauma? Que el trauma hace que por lo menos durante un tiempo, una generación y media, donde quede ese recuerdo, la gente se va a inhibir y se va a someter. Bueno, en esta situación, en este clima, llega Jesús. Jesús, que es un lector de la Biblia, que lee en arameo, en griego y la lengua de los judíos. Y entonces él increpa a los intelectuales de la época, a los fariseos y los escribas, guías ciegos, les dice. Ustedes son guías ciegos, que han colado el mosquito y os tragáis el camello. Dice, han generado leyes de todo tipo, como impuestos de tal y tal y tal, y se han olvidado los principios básicos que eran justicia, buena fe y misericordia. Y dice, ustedes son guías ciegos. Y
canta todo tipo de improperio porque habían abandonado la ley divina y habían homologado la ley romana con la ley divina. Consecuencia, a la llegada de Cristo, el pueblo judío estaba esclavizado como en Egipto. Entonces se rebela contra eso. Y contra eso, por supuesto, los fariseos, los escribas, con un poquito de apoyo de los romanos, lo deciden matar de una forma cruenta. ¿Para qué? Para generar el terror y generar el trauma. Entonces, la rebelión de los judíos se posterga una generación y pico más, ¿no? Después viene la rebelión y el éxodo de los judíos. Bueno, la ceguera es explicada por Jesucristo, la ceguera que se produce en los intelectuales, no poder, por eso Él les dice, he venido a este mundo a dejar todo en claro, de modo que los que no pueden ver, vean, y los que presumen de ver, los que creen, dicen ver, sean responsables por sus actos. O sea, lo jorobado es la presunción del conocimiento, que es lo que le pasaba a los científicos, los que habían escrito los primeros libros de producción animal. Bueno, entonces él acusa de la corrupción que se había producido en las sinagogas, en la enseñanza del derecho divino y que se había homologado con el derecho romano. Había hecho más o menos lo mismo que hizo Belezarli con la Constitución Argentina. Homologa dos derechos antagónicos. Bueno, la idea de matarse que ya para la época de Cristo, el fin del Estado platónico cristiano es la justicia. Debemos construir un sistema para afianzar la justicia. Y la justicia es la constructora de las normas morales. Y eso es lo que nos lleva a la civilización. Y fue reemplazado por los fariseos por el sistema, porque también hay que ver una cosa, para los judíos, Roma y Grecia eran centros resplandecientes de las artes, entonces la moda venía por ahí. Esto me hace acordar a que cuando cae el primer gobierno, en el gobierno de Alfonsín Cavallo, Federico Sturzenegger, yo le pregunté, che, ¿qué fue lo que falló? Porque Cavallo era un capo. Dice, no, ¿sabés qué pasa? Cavallo no está con lo último. O sea, para ser economista tenés que estar a la moda, y la moda va variando de año en año. Eso es la ciencia de la economía, cómo se está manejando hoy. ¿En el gobierno de Menem? No, en el gobierno de la Rúa, cuando cae el gobierno de la Rúa. Cuando cae el gobierno de la Rúa. Perdón, sí, de la Rúa. Bueno, así que estas son las situaciones. Agustín es el mejor representante de la situación que debe atravesar nuestros científicos. Agustín es un abogado romano, formado en derecho romano y defensor de cualquier tesis, ¿no? Era una especie de Aníbal Fernández. Si Aníbal Fernández, lo digo no despectivamente, sino que Aníbal Fernández, vos decís, che, andá a decirle a estos chicos que el sol es verde, y dice, déjame a mí. Entonces va y les explica que el sol es verde y los convence, les toma examen y todos dicen el sol es verde porque en realidad lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que vemos. Bueno, y si dice, bueno, ahora de decirle que el sol es negro, tiene la misma capacidad para utilizar la razón para convencer a cualquiera de cualquier cosa. Pero no quiere decir que la razón nos esté llevando a la verdad. Entonces, bueno, la cuestión es que Agustín le pregunta a Macrobio, que es la otra voz del imperio, había sido primer ministro del imperio, él hereda ese cargo después, pero todo lo que hace genera hechos de sangre y casi mata a la propia madre. Entonces él entra en una crisis interna y él le había ido a preguntar a Macrobio sobre la verdad. Dice, le contesta Macrobio, para ser abogado hay que ser valiente. Tenés que ir para adelante, tenés que tener la virtud y actuar. Virtud es actuar y hacer lo que tenés que hacer. Entonces cuando se suceden todos los hechos de sangre, Agustín vuelve a verlo a Macrobio. Vos me dijiste que había que ser valiente, yo fui valiente, ejecuté y mirá todo el desastre que armé, le dice. No, dice, para ser abogado hay que ser valiente, hay que tener el valor de actuar, alejarse de la verdad, estar lejos de la verdad. Lo que a nosotros nos interesa no es la verdad.
A nosotros lo que nos interesa es convencer a la audiencia, o sea, el relato. El relato. Poco esto lo digo y dice, qué primitivo estos tipos. No. Por eso es que en la Facultad de Derecho de Buenos Aires piensan que todas las ciencias crecieron de una manera magnífica. ¿Por qué? Y porque a la astronomía hubo telescopios y después telescopios más grandes y pudieron ver. A la biología porque le crearon instrumentos nuevos, microscopios que permiten desarrollar la visión más allá de lo que podemos ver. Entonces, ¿y cuál es el instrumento del derecho? El instrumento del derecho es la palabra. Entonces tenemos que usar la palabra para cambiar todos los principios de orden. No hay nada que no se pueda cambiar a través de la palabra. Esto es el enfrentamiento que tiene Wittgenstein con Popper en Cambridge frente a al filósofo, donde Popper le dice, Wittgenstein le hace esta misma propuesta, no hay ningún problema que no puede ser resuelto a través de la palabra, y él estaba con el atizador, el famoso fenómeno del atizador. Y entonces dice, Popper dice, no, usted se equivoca. Los problemas morales, dice, entonces Wittgenstein le dice, a ver, ¿qué problemas morales puede haber? Entonces le levanta el atizador amenazando. Popper le dice ahí, frente a Bertrand Russell, ¿no? Los tres frente a una chimenea. Entonces dice, bueno, la primera norma moral, no debe amenazar a los profesores invitados con un atizador. A lo que Wittgenstein tira el atizador para la chimenea, se va y estaban todos los estudiantes afuera mirando el espectáculo esto que después trascendió, ¿no? Sin embargo, hemos avanzado, pero hay toda una idea que a través de la palabra se pueden solucionar los problemas más diversos en el campo del derecho. Y esto es gravísimo, es gravísimo. Bueno, pero más grave es lo que va a pasar durante toda la Edad Media. Se generan entonces, cae Roma, ¿no? Por eso es que también San Agustín dice, la historia de la humanidad es la lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, entre el derecho científico, derecho moral, derecho divino, y el derecho impuesto por los hombres. Bueno, lo cierto es que cae Roma y desaparece la esclavitud, desaparecen las guerras civiles, y los italianos se dejan gobernar, prefieren ser gobernados por los vándalos y los godos por una simple razón: no les cobraban impuestos. Igual que Carlos V de Austria, Carlos I de España, tenía un reinado donde no se ponía el sol, y le decía al rey de Francia, pero ¿cómo puede ser? Dice, yo tengo un reinado donde no se cubre el sol, necesito plata, y a los españoles no les puedo sacar una moneda. La moneda, los recursos los manejaban los cabildos, y los cabildos eran enteramente españoles, y de ahí no salió un peso. Entonces esto produce ciertos conflictos, pero acá viene lo más importante. Durante la Edad Media, todas las abadías, los seminarios y las bibliotecas cristianas eran centros resplandecientes de santidad y conocimiento, ¿no? Y en el siglo XI pasó algo fenomenal, que abandonaron esa tradición y abandonaron el método científico, que el método científico del cristianismo estaba basado en la ironía y en el humor, porque la única forma de atacar es a través del humor. Entonces estaba desarrollando toda una teoría. Por eso el libro que se esconde es el libro de la Comedia de Aristóteles, entre todos los libros que se esconden en las bibliotecas de la Edad Media, cuando pasa este fenómeno, y que entonces esos seminarios resplandecientes de santidad y conocimiento se transforman en refugios de holgazanes. Pero a la misma vez, en el mismo siglo, se genera la primera universidad, que es la Universidad de Bolonia. ¿Con qué objetivo? De reconstruir el derecho romano. Glosadores y posglosadores reconstruyen el derecho romano. Y entonces se genera una grieta en la Iglesia fenomenal entre los cristianos y los cristianos romanos, digamos, que empezaron a emerger, que termina con se cierra el capítulo con Santo Tomás de Aquino y la Suma Teológica, en la cual aquí copia el libro de la justicia de Aristóteles, donde la justicia, dice Aristóteles en Ética Nicómaco,
justicia para los hombres libres e iguales, no para los esclavos. O sea, había una justicia jerárquica, muy importante porque para ver las desvirtuaciones que tiene nuestra justicia, ¿no? Entonces ahí se producen enormes debates. Guillermo de Oca, franciscano, defiende el método de la investigación científica en la Edad Media y dice: nosotros podemos discutir, sigamos discutiendo. Entonces, generemos nuevas hipótesis y defendámonos unos a otros, total. Y entonces acá la Iglesia se transforma, en vez de ser una buscadora de la verdad, la Iglesia cristiana se transforma en una Iglesia romana que es defensora de la verdad. Y ser buscadores de la verdad y ser defensores de la verdad es exactamente lo contrario. Entonces habrá lo que se llama la educación endogámica, donde los libros que durante el cristianismo eran, los libros no estaban hechos para que creamos en ellos, dice Guillermo de Oca. Los libros, el franciscano inglés, ¿no? Creador de prácticamente la metodología de la investigación científica y la navaja de Ockham, todo eso. Los libros están hechos para que ejerzamos sobre ellos la plegaria del desciframiento. Es decir, los libros nos ayudan a ejercer la crítica y poder salir de esta fosa. La fosa no es una... la grieta no es una fosa que se devora a todos. En la medida que nos mantengamos en el derecho romano, vamos a ser víctimas y vamos a seguir cavando la fosa. Pero la fosa se sale por arriba. La fosa es una escalera. Y el uso de los libros y ejercer sobre ellos la plegaria del desciframiento es lo que genera el desarrollo de la ciencia ahora en el tema de las ciencias morales y del derecho. Entonces vemos que todo esto, ¿y cómo se impone todo esto? Y a través de la Inquisición y matar a los grupos cristianos que se oponían y que querían preservar. Y bueno, los franciscanos para preservarse se reclutan bajo el Luis de Baviera, que los protege durante un tiempo, y logran no ser sometidos a la Inquisición, ¿no? Pero después sí se someten a educarse en el nuevo cristianismo, que es el neocristianismo, que ahora será romano. O sea que en esta época, en el siglo XII, pasó algo parecido a lo que había pasado con los fariseos y los republicanos. Y se hará una educación endogámica. En genética, la endogamia, la retrocruza, sirve para fijar caracteres, ¿no? O sea, para buscar razas puras, y en genética buscamos razas puras para después cruzarlo para que se dé el vigor híbrido. Pero entonces acá habrá en la educación un sistema endogámico para fijar un tipo de... Entonces la Iglesia no conoce, fíjense qué interesante, pues esta lucha se dio entre benedictinos y franciscanos en el siglo XII, es el nombre de la rosa. O sea, quien lee el nombre de la rosa detrás de la película policial que hay, el que lee los libros va a encontrar todos estos debates. Y quien escribe, Axo de Merkel, el escriba de Guillermo de Oca, dice: yo escribo esto porque acá han pasado cosas importantes y algún día esto va a ser importante, dice. Y son las mismas palabras que escribe el que escribió el nombre de la rosa, Humberto Eco, que también él podía sentir que en la lectura de eso, no lo podía descifrar, pero en la lectura de los escritos que había encontrado había algo importante, pero él no era capaz todavía de descifrarlo, porque por eso es que lo trata de contar con el mayor rigor, en que sin que se escape nada. Alguien algún día descifrará qué significa todo esto. Entonces lo importante es que ¿qué pasó acá? Como los principios morales son un dogma y hay que respetarlo, entonces cambiarle la genética al sistema es muy fácil. Ahora los principios morales son estos y no se discuten. Bueno, pero podemos debatirlo. No, acá no se discute más nada. Los seminarios se cierran y la alegría y el humor como está prohibido. Por eso se prohíbe el libro de la comedia. Porque si vos atacás a una persona, a los benedictinos con cara de bragueta y los derrumbás a través del humor, por eso los argentinos hemos heredado esa característica del humor político, con Tato Bores, tantos personajes. Bueno, ahora Peter Capusotto, el gordo de salsa criolla, todos son que derrumban un orden político terriblemente inestable, terriblemente pernicioso para la sociedad. Entonces, bueno, estas condiciones
hacen cambiar el escenario europeo. Y ahí aparece Maquiavelo. O sea, se había vuelto el derecho romano y entonces volvieron las guerras civiles, las guerras entre principados, las guerras y los conflictos. Entonces Maquiavelo es una persona impresionante porque cuando escribe los discursos sobre la primera década de Tito Livio, descubre cómo había que estar, descubre la Roma republicana y cómo estaba basado en la justicia. Tal es así que cuando él le toca actuar y ser gobierno en Pisa, hace un gobierno magnánimo en base a la justicia, que es lo que decía Platón, lo que pide Benedicto. En cambio, al escribir El Príncipe, que es un manual de instrucciones que lo escribió muy rápido, de cómo se debe uno hacer para mantener el poder, lamentablemente tuvo un efecto demoledor, no solo en el mundo cristiano, sino en el mundo musulmán, porque cuando el sultán el Magnífico vio este nuevo principio de orden, decidió comportarse como lo indicaba Maquiavelo. Y fue el principio del fin, que termina matando a su propio hijo, termina haciendo a Mostafa y haciendo un desastre. El sultán el Magnífico que había hecho todo en base a la justicia. O sea, él decía, donde pisa el sultán vuelve la justicia. Se ponía en la puerta de los pueblos que iba a conquistar y dice, ustedes sean súbditos míos. Y serán respetados sus propiedades, sus reyes, sus rezos, su religión, todo será respetado. Quien ofenda a ustedes, me ofenda a mí y será condenado. Entonces, esto es lo que llama la atención a los embajadores de Inglaterra y de Francia. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo puede ser? Dice, procesos judiciales que en el mundo cristiano demoran 10 años o más, en el mundo otomano se resuelven un día, 2 días o una semana. Así de posible. Entonces el embajador francés asiste a un pedido de un cristiano que había venido un musulmán y le había entrado a su tienda, lo había bofeteado y le había tirado los símbolos cristianos. Entonces el efendi, ofendido, le dice, ¿pero cómo has hecho eso? Entonces, no, porque acá somos musulmanes y acá hay que respetar. No, se agarra la cabeza el efendi. Entonces agarra el libro y le explica esto. Mire, cuando estuvo el sultán Salim acá, en las puertas dijo esto. Y quienes ofendan a ustedes, lo ofenden a mí. Entonces tienen una pena de 100 latigazos en los pies en la plaza pública. El cristiano agradece y se va. Entonces la base del triunfo económico y comercial del Imperio Otomano se basó en la justicia. Y que lo destruyó Maquiavelo con su libro, al llegar el libro sobre las traiciones y las pasiones, y lo vuelven loco al sultán. Mata primero a Ibrahim, a su primer ministro, y después mata a su propio hijo. Bueno, entonces las consecuencias, pero no han sido tan malas, tan terribles las consecuencias en el mundo occidental, porque lo producido a través del Príncipe después se sistematiza a través de intelectuales como Hegel, Heidegger, porque recuerden también que el Maquiavelo pedía la formación de ejércitos nacionales y obviamente los ejércitos eran contratados. Entonces decimos, debemos tener ejércitos propios. Para tener ejércitos propios necesitamos generar una historia que genere confianza patriótica. Y ese es el historicismo de Hegel. Cambiemos la historia, hagamos una historia nueva que genere confianza patriótica para generar ejércitos nacionales, ¿no? Y entonces eso es tremendo porque se inventa una historia, se inventan historias. Y entonces eso que era el fermento para el desarrollo de la ciencia moral queda totalmente desarrollado. Entonces así nacen los nacionalismos. Hobbes, bueno, ya lo nombré a Hobbes, dice, ¿qué me dijo? Las consecuencias del derecho romano, el hombre lobo del hombre, hay que atacar y hay que... Entonces, el historicismo nacionalista, de la mano de Renan, de Schmuller, de Mitre, Sarmiento y compañía, generan una historia para generar confianza patriótica. John Adams, que está presente para los 50 años de la Revolución,
entonces dice, nada fue como lo pintan estos cuadros y como la historia. No hay nada más mentiroso que la historia moderna, dice John Adams a los 50 años de la Revolución. Entonces, toda esa, corridos por la Inquisición, todo ese imperio cristiano español, por supuesto tiene su despliegue en América. Se respetan las más distintas culturas y hay muchas culturas, una sola civilización. La civilización cristiana se extrapola, vienen las misiones jesuíticas, crean 25 universidades en América y 12 colegios mayores, ¿no? O sea, y respetando esto fue intolerable para el nuevo cristianismo romano, que llegan acá y les dice, ¿y ustedes qué sistema económico tienen? El cristiano. De acá, toda la plata que se produce acá, todo lo que se produce acá no sale de acá. Es bien federal, no hay interjurisdiccionalidad de los depósitos. Y entonces, por supuesto, aparece la idea de aniquilar las misiones jesuíticas, después terminar con ello con la guerra del Paraguay, y instalar todo un nuevo cristianismo que se va a dedicar a través de sus gobernantes a saquear América. Esto se ve claramente en una serie muy famosa y muy conocida, que es El Zorro. El Zorro viene, el águila, es un representante del derecho romano, y ¿qué se enfrentan? Españoles contra España, una España cristiana contra una España romana, y se terminan aniquilando. Entonces aparecen las monarquías. Yo les digo que las monarquías en España eran electivas. Se elegía a los monarcas godos de reinos extranjeros, y las monarquías electivas fueron cambiadas por monarquías de derecho divino. Los debía elegir la Iglesia, quienes debían estar bendecidos por la Iglesia romana, ¿no? Bueno, entonces el proceso prácticamente, por eso la necesidad de armar la Revolución de Mayo, todos esos jesuitas tratan a la caída. Fíjense que la llegada de los Borbones lo único que hace es producir la secesión del Imperio Romano. Entonces todos se separan, todos se independizan. Proceso secesionista que sigue hoy en España. Y no saben por qué. Sí, se quejan contra los Borbones, pero son precisamente los Borbones y ese nacionalismo que era Borbón, que sigue, que Barcelona se quiere separar, el País Vasco, en Europa, un proceso secesionista que ahora aparece también en Inglaterra, en todas partes. Bueno, lo cierto es que esto genera toda una intelectualidad, y bueno, la historia es conocida. El Código Civil, cuando ganan los nacionalistas, Alberti dice: el derecho moderno de la Revolución de Mayo escapó de todo a las trascendentes miras del derecho romano, que degradó el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo, y realzó el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad. Yo leía eso y dije, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo podía ver el futuro? No, le dice, ustedes usan derecho romano y van a terminar como los romanos. Dice, este Código Civil tiene una fuerza destructora más poderosa que todos los ejércitos del Brasil. Sabía que el derecho romano iba a dividir la casa y que lo iba a enfrentar y que toda casa dividida cae. Bueno, ya estoy terminando, porque una de las cosas que, bueno, por supuesto que acá aparece algo que es importantísimo, que es la primera queja sobre el revisionismo histórico que hace Alberti. Dice, en nombre de la libertad, atención a esto, y con pretensiones de servirla, nuestros nuevos liberales, Mitre, Sarmiento y compañía, han establecido un despotismo turco en la historia, en la política abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos, sobre la Revolución de Mayo, sobre la guerra de la independencia, sobre sus batallas, sobre sus guerras. Ellas tienen un Alcorán que es de ley aceptar y creer, y profesar so pena de excomunión por crimen de barbarie y caudillaje. Esto es lo que dice Alberti. Ustedes han cambiado la historia, han generado una historia nueva para generar confianza patriótica y nos han dejado sin el sustrato del derecho, en la historia cierta, la historia real. Dice Salvador María del Carril, Frague, 1829, le dice a Lavalle, frague las actas del Consejo de Guerra para disimular el funcionamiento del Dorrego, porque si es necesario envolver la impostura con pasaportes de verdad, se embrolla. Y si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a los vivos y a los muertos. Termino urgiendo y pidiéndole a Lavalle que cartas como esta se queman.
Jaureche y Calabrini Ortiz también se quejan, dice, la labor del historiador, una labor humilde y difícil, porque tuvimos que destruir en nosotros mismos en primer término, el pensamiento que se nos había formado con el resto del país y desvincularnos por este medio hace toda una explicación del obstáculo que se encuentran ellos en la historia, ¿no? que hace muy difícil Calabrini Ortiz dice, todo escritor nacional ha experimentado alguna vez la sensación de un muro que lo asfixia y la interrogación concomitante acerca de la lucha empeñada tiene sentido que lo justifique. Es muy interesante porque a Macri le dicen el ángel exterminador, ¿no? Y en el Apocalipsis de San Juan, la película de Buñuel, el ángel exterminador, se ve claramente esta figura de un muro. Es un grupo que viene de una obra de teatro, se sientan a comer como acá, y no sé si lo han visto, pero es muy interesante ver. Y después nadie puede salir de acá, como si nos quedamos encerrados en esta habitación. Tenemos la puerta abierta, pero nadie se anima a salir y todos quedan encerrados. La intelectualidad le pasa esto mismo. Están encerrados en un sistema, en esa caverna de Platón o en esa ceguera y no los deja salir. Y lo mismo le pasa a los que están afuera. Los que están afuera dicen, che, ¿qué pasa en el progreso? Están todos encerrados hace 3 días, 5 días, 10 días y nadie sale. Bueno, entremos. Y cuando quieren entrar tampoco pueden entrar. Esta situación de agonía y desesperanza que se crea en el momento actual, porque algunos tenían fe en Macri y han sido totalmente desilusionados. Simplemente me faltaba decir que entre las cosas que se proponen hay ya 3 grupos muy importantes que están pidiendo, y lógicamente ellos dicen, si esto es resultado del derecho constituido por la Constitución Argentina, es la Constitución Argentina la que ha generado este desastre. Entonces hay 3 grupos que están queriendo, como primera acción del gobierno cuando toman el poder, reformar la Constitución. Entonces yo hace una semana justo estuve reunido con ellos. Entonces digo, el lanzamiento del foro para una nueva Constitución. Entonces yo le dije, estoy totalmente de acuerdo. Temáticas revolucionarias le puse. Democratizar el sistema político, reemplazando el sistema fascista unitario vigente por el sistema federal constitucional. Debemos democratizar la justicia, reemplazando el sistema inquisitorial vigente por juicio por jurado como manda la Constitución Argentina, cerrando el Consejo de la Magistratura, que puso a la justicia argentina de rodillas al Poder Ejecutivo de turno, volviendo al sistema de elección y control judicial que marca la Constitución. Democratizar la economía, reemplazando el perverso régimen de más de 100 impuestos al trabajo, a la producción y al consumo por el sistema fiscal constitucional de rentas que los países del Commonwealth copiaron de la Constitución Argentina, cambio que explica el auge y ocaso de nuestro país. Democratizar la educación, provisionalizando las universidades nacionales. Democratizar la ciencia, argentinizando las academias nacionales de ciencia. Democratizar el derecho, reemplazando el derecho positivo romano impuesto por los unitarios en la Constitución Civil de 1869 por la Declaración de Derechos de la Constitución Argentina, derechos esenciales que garantizaban tierra, techo y trabajo a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Solo empoderando la Constitución y no cambiándola, o sea, respetando. Vengo a decir lo mismo que decía Jesús a los fariseos y los escribas. Yo no le vengo a decir, vengo a que cumplan con la ley de Dios. Esto es lo que manda la ley de Dios. Afianzar la justicia y generar los principios de orden del sistema constitucional. Bueno, nada más. Queda muy poquito tiempo para las preguntas. Quiero avisar las próximas actividades. Mañana a las 18:30 y el café literario, como ustedes saben, coordina Carmen Medrano. Va a ser la vocación y su manifestación. Están invitadas María Judith Molinari, que es una excelente poetisa, por si no la conocen, o Jerome, y va a hablar del servicio de justicia y la actividad policial. Felizmente volvemos al régimen habitual, de manera que
el doctor Regura va a ser el que se las vea con el público. Bueno, terminé de comer. No. Perdón, tipo que va a ser más rica la pregunta que... Les recuerdo a los socios que apenas termine esta sesión del foro, vamos a tener la Asamblea General Ordinaria anual. Y para los miembros de la Comisión Directiva, incluyendo algunos que van a ser electos ahora, hay reunión de Comisión Directiva mañana a las 19 horas. Le voy a dar la palabra, en primer lugar, al doctor Bauzá. Primero agradecer al orador una exposición tan variopinta y plural, desde la ética nicómaca hasta las ideas de Alberdi y terminando en Bolsonaro. Solamente quería apuntar un pequeño comentario. El orador habló del momento en que es prudente mirar cómo es la moneda de Brasil, porque ahí hay una serie de símbolos que apuntan a la ideología de Brasil como país. Cuando la Casa de Braganza fue vencida por Napoleón, los Braganza vinieron a Latinoamérica, fundaron Petrópolis e instalaron un gobierno imperial. Y en la Constitución brasileña, e incluso en la moneda, que es el elemento circulante con el cual se educa al analfabeto, aparecen símbolos, orden y progreso, las columnas hercúleas, etc. Quería referirme a algo que los que peinamos canas quizás nos acordemos. En la década del 50, cuando Perón instaló el segundo plan quinquenal, cambió la moneda. Y había un billete de $1, quizá lo recuerden, color beige, donde estaba la figura de la libertad ostentando la antorcha del triunfo, y lo reemplazó por un billete pequeño de varios colores, donde estaban todas las utopías vinculadas con el segundo plan quinquenal. Pero lo que quiero destacar, en el ángulo superior izquierdo, aparece la justicia. Y lo extraño, que aparece la justicia tradicional, teniendo en su mano la balanza de 2 pesas, pero no tiene venda. Reitero, no tiene venda. Es como un símbolo de que el peronismo prescinde de la justicia, porque el gran símbolo del peso que hizo Perón es una justicia sin venda. Solamente ese comentario. Gracias, Hugo. Sí. No. El doctor Mariscotti. Dos preguntas, Andreu. ¿Qué quería decir sobre el modelo económico de la Constitución, Alberdi? Que lo mencionó como un hecho, pero no explicó en qué consiste, cuál era el enfoque rentístico que tiene la Constitución. Alberdi, cuando escribe el sistema rentístico de la Constitución Nacional, se refiere a los impuestos que establece esa Constitución, que son directos, indirectos, de aduana y correo. Pero no alcanzo a comprender lo que quiso decir. Y la segunda pregunta es: ¿qué diferencia encuentra usted entre el sistema tributario y el sistema impositivo? Bueno, primero, el sistema rentístico, o sea, los factores de producción son 2. Todo lo que nos rodea, lo llevamos puesto, todo es de la unión de la tierra con el trabajo, ¿sí? Entonces, según donde pongamos la carga tributaria, si la ponemos sobre el trabajo, vamos a tener un régimen de impuestos tipo romano que generará esclavitud, meterá el que trabaja y produce. Si lo cargamos sobre la tierra, y rentas es la retribución al factor de producción tierra, tendremos una sociedad civilizada, con progreso y para todos. No una sociedad desigual, injusta y baja, como la que produce el sistema de impuestos. Tenemos este sistema de impuestos porque para eso debimos haber abolido el sistema judicial constitucional, porque dice, si hubiese tribunales populares, como manda la Constitución, a través de juicio por jurado, este sistema de impuestos no podría existir. Y fíjense que son precisamente los jueces donde dicen que nosotros ganancia no paga la gente.
paguen los esclavos, que son ustedes. O sea, fíjense cómo ha... yo estoy de acuerdo con los jueces, no debe haber ningún impuesto. O sea, los impuestos, que después que se cubren las rentas, sí puede haber algunos impuestos. Usted va a Australia y hay un IVA, así, del 6%. O sea, para completar, y todo eso es por una desvirtuación del sistema de renta. Si el sistema de renta se cumpliese realmente, no necesitaríamos ningún impuesto. Imagínense, estamos y tiene repercusión en el sistema financiero. El sistema financiero cristiano es muy claro. El derecho cristiano dice, los contratos se deben respetar. Pero dice también que si para saldar una deuda se derramase la más ínfima gota de sangre cristiana, la deuda será confiscada. O sea, vos poneme la tasa de interés que quieras, del 8%, va, como está tomando ahora esta gente. Perfecto. Pero primero, acá no puede ser sobre el sacrificio de la gente. Entonces acá lo que debe pasar es, señores, vamos a dejar de pagar la deuda como corresponde hasta que tengamos una tasa de pobreza del 3-4%. Porque el deudor tiene una corresponsabilidad con donde pone el dinero, ¿no? Entonces el dinero, el sistema financiero romano es un sistema usurario, que después por supuesto lo llevan adelante los judíos, porque son tan especialistas en la banca, pero a través del derecho romano. El que presta el dinero es corresponsable. No puede ser que el préstamo sirva para humillar al deudor, someterlo y quedarse con todos los bienes, que es el objetivo último de este sistema financiero mundial, que está colapsando, por suerte. Pero ¿qué pasa? En la iglesia cristiana no saben los principios de orden del derecho cristiano, del sistema fiscal cristiano. Entonces no saben cuál es el sistema tributario que marca la Biblia. Debes pagar por la tierra. Que esto es un sistema muy básico, porque ustedes forman un country, un consorcio, una villa o una feria, y cada uno va a pagar, como es lógico, por el valor del lote que les toque, ¿no? Ahora, ha sido algo magnífico, porque cuando llevamos a las sociedades de orden extenso, hay universidades que cambian este principio de orden. Y es como si dijésemos, che, en el consorcio vamos a pagar cada uno por lo que tiene, así que tráeme tu declaración de ingresos, que vamos a cobrar los impuestos del gasto común del edificio según tu capacidad contributiva. Uno dice, si viene un copropietario a decirme eso, pero vos estás loco, ¿qué te pasa? Es lo que se enseña en la universidad para neutralizar el sistema fiscal constitucional, para imponer este sistema que es de una perversidad absoluta, que degrada al trabajo hasta hacerlo digno del esclavo. ¿Y esto quién lo hicieron? Peronistas y radicales, son los que crearon, desde el año 30, más de 100 impuestos al que trabaja y produzca. En nombre de él, y uno habla esto con los políticos, sea Freddy Storani o con el cual lo he conversado, o vamos a poner de Salta, Urtubey. Tengo video con los dos. Y uno le pregunta y dice, no tiene ni idea de qué me estás hablando. Dice, bueno, eso será un problema de economistas. Y si nuestros economistas no saben de qué se trata la Escuela Natural de Economía Rioplatense, fundada por Manuel Belgrano, su sistema fiscal, su sistema monetario, porque ¿qué pasa? Si tenemos una moneda basada en la recaudación tributaria de un país que ataca al que trabaja y produce, o sea, de baja productividad, tendremos una moneda débil. Si tenemos una moneda sustentada en la recaudación de impuestos, de rentas, vamos a tener la moneda más fuerte del mundo. Además, el sistema de renta es antagónico con el sistema de impuestos. ¿Por qué? Porque todos los impuestos significan un aumento en el costo de producción. Entonces, todas se trasladan a precio. Es mentira que el industrial paga, el industrial no paga nada, lo carga a precio. El que termina pagando es el consumidor final, o sea, los pobres. En cambio, el sistema de renta no se puede trasladar a precio. Y si al poner un sistema de renta baja el valor de la tierra, baja el valor de los alquileres y desaparecen los impuestos, ¿qué significa? Que terminamos con la pobreza en 5 minutos. Solo al anunciar el sistema se acaba la pobreza. Porque la gente ¿qué hace cuenta. Dice, ¿cuál es el mejor negocio en la Argentina? Dice, el mejor negocio en la Argentina, decía la señora de Casares, decía, en la Argentina hay dos clases de hombres, los
idiotas que venden tierra y los vivos que compran tierra. Entonces, ¿cuál es el mejor negocio sobre la tierra en la Argentina? Lo que decía la falta heráldica de Vinelli, el mejor negocio sobre la Argentina, sobre la tierra es la tierra misma. ¿Cómo la tierra misma? Sí, especular con el don dado por Dios, con lo dado por Dios. Ahora, y también justifica la máxima del filósofo gremialista Ruy Barrio Nuevo, que dice, en este país nadie hace la plata trabajando. Porque ya vimos que los que se han hecho millonarios, se ha descubierto que lo hicieron a través del Estado y negociaciones. Los grandes millonarios se han hecho así. No hay más nadie que se haga rico a partir del trabajo con este régimen de impuestos. ¿Entiendes? Entonces, pero para sostener eso hay que tener esta justicia que estamos hablando, una justicia que sea absolutamente injusta y que premie a los ricos y a los poderosos. Por eso, ¿qué es lo que le pasa a Cristina? Cristina es una abogada hegeliana. En la agrupación, en Derecho hay una agrupación que se llama abogados hegelianos. ¿Qué dice Hegel? Además de trucar la historia y el daño que hace, dice, como el hombre tiene que actuar, el hombre político tiene que actuar y tiene que cometer crímenes de todo tipo, dice, la justicia, la historia es el tribunal universal. La acción de los políticos debe estar exenta de la acción de los magistrados. Entonces lo que viene a pedir Cristina es, yo quiero el mismo tipo de justicia que tienen los poderosos. Porque soy política, debo estar exenta de la acción de los magistrados. Y entonces eso me da patente de corso para generar todo tipo de crimen. Y estoy seguro que ¿quién lo dice eso? ¿Pero usted está loca? No, sí lo dice la Hegel. Y todos nuestros... Hegel tiene un impacto en la Facultad de Derecho fenomenal. No sé si ven las agrupaciones de abogados hegelianos, que son lo que llamaba Alberti la barbarie de esta. Por eso él dice que hay más noción de justicia y libertad en un labriego analfabeto que en un abogado de Felipe III. Por la formación que tenían. Eran hombres ciegos, guías ciegos. Bueno, vamos a tener que poner fin porque ha llegado, faltan solamente 2 minutos para la hora límite. En nombre de todo el progreso, yo le quiero agradecer a Guillermo su exposición de hoy y como recuerdo de su paso por esta tribuna, le hago entrega de una foto donde el doctor Legunaga ha salido como siempre muy bien. El ingeniero Andró se calificará y yo como siempre muy mal. Gracias. Un diploma de tu paso que certifica tu paso por esta tribuna y el libro que publicamos cuando se cumplieron los 200 años de la independencia de la nación argentina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como se han dicho muchas cosas muy fuertes, sin ánimo de ofender a nadie, pero he generado una grabación, un video que lo van a poder para repasar.